ilusión, de incógnitas, de preguntas, de qué iba a pasar, pero con algo seguro. Venían acá a compartir a Dios a través del cuerpo mortal, compartir un mensaje de liberación, de amor, de paz. Y como decía uno de estos colportores, era como el cielo, era como llegar al cielo cuando llegábamos a Neuquén. Y eso me contaba mi papá y mi tío cuando se enteraron de que yo estaba por venir acá. Y para mí es un privilegio poder estar 30 años después que mi papá y mi tío, por la misma razón que ellos estuvieron acá, y poder compartir un poco más del amor de Dios. Y algo interesante, pensaba, ¿no? Eso que me decía mi papá, el cielo, era como llegar al cielo. Y la familia es ese pedacito de cielo que Dios nos deja acá en la tierra. Y qué lindo que es cuando la iglesia se convierte en esa familia. Muchas gracias por tenerme. Estuve ayer con el pastor, llegué el jueves y ya ayer el pastor me estuvo trayendo y me siento como en casa. Ya me estuvieron mostrando la iglesia, me estuvieron mostrando un poco atrás, pude conocer a algunos de ustedes y gracias por hacernos sentir como en casa. Estuve hablando también con Mauricio, y le estaba contando un poquito de cómo es acá, y ya está contento, está con ganas, está ansioso de poder venir. Y a mí me gustaría, como yo no los conozco, perdón que me mueva un poco, estoy en la edad todavía donde no crecí tanto y tengo hormigas y me sigo moviendo. Me gustaría conocerlos a ustedes un poquito más, me gustaría saber quién es de la casa, quién es de acá de la iglesia, quién suele venir acá generalmente. Puedo ver las manos. Muy bien. Gracias y bienvenidos a su casa. Y me gustaría saber si hay alguna persona que no suele venir, que capaz es la primera vez que está visitando, si hay alguno. Bienvenido. Su nombre, perdón. Pablo. Bienvenido a casa. Cuenta la historia que Madeline saltó al regazo del padre. Y Joey, el padre, le dice: Madeline, comiste la torta de la abuela, era Navidad, era la típica torta que hacía la abuela para Navidad. Y ustedes saben cómo son las abuelas, siempre cocinan rico. Siempre hay algo que a los nietos les encanta. Y Madeline dice: sí, comí mucha torta. Y era la típica torta. Y Madeline le dice al padre: papi, vos me prometiste que hoy de noche nosotros las vamos a danzar, como lo hacemos cada Navidad. Solo vos y yo, los dos. Y yo voy haciéndose el sorprendido y dice: yo dije eso. Y Madeline, una nenita de 7 años, le tira el abrigo al papá y le dice: sí, papi, vos me prometiste. Y yo me saco con la sonrisa, ¿no? Se acerca donde estaba el equipo de música y, como hacía todas las Navidades con su hijita Madeline, empezaron a danzar. Yo hacía lo mismo con su esposa y lo hubiese hecho, lo hubiese seguido haciendo, pero las complicaciones en el parto para el nacimiento de Madeline se fueron complicando, y si bien Madeline nació, la madre no pudo seguir. Así que ahora estaba yo, un carnicero, solo cuidando a Madeline. Y hacía sus mejores intentos, pero Madeline iba creciendo y ustedes saben cómo se ponen a veces en la etapa de los adolescentes. Y ahora Madeline era la que dirigía en qué momento hablar, en qué momento no hablar, en qué momento estar con el papá, en qué momento no, en qué momento encerrarse, en qué momento salir. Ella era la que sabía todo. Ella era la que decidía cuándo y dónde y cómo y por qué. Y yo, mi padre, solo no sabía qué hacer. Oremos. Padre nuestro, Señor, queremos pedir que tu Santo Espíritu esté dirigiendo este culto y lo siga haciendo, Señor. Que abra nuestros corazones, que abra nuestras mentes. Que seas tú quien hable, Señor, porque yo no soy digno, Señor. Cualquier cosa que pueda salir solo de mí no necesariamente es algo bueno, Señor. Por eso pido que seas tú quien hables a través de mí. En nombre de Amén. El libro de Lucas
Lucas, capítulo 15, si quieren ir buscando. Va contando una seguidilla de historias, lo que nosotros conocemos como parábolas. Y Jesús en su ministerio, por lo menos en la Biblia tenemos anotadas que hizo 39 de estas parábolas. ¿Y qué son las parábolas? Eran como historias que Jesús usaba para ejemplificar enseñanzas que él quería dejar, ¿no? Y Jesús viene con una seguidilla de parábolas que él está queriendo decir sobre el mismo concepto, sobre el mismo punto que él quiere dejar. Y como dice el dicho, la tercera es la vencida, hasta que viene con una tercera para decir uno de los puntos más importantes. Este es uno de los puntos que resume un poquito el ministerio de Jesús en la tierra y el objetivo que tenía que Jesús venga a la tierra. Si alguien quiere leer versículo 11 al 13, alguien que lo tenga. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Una historia conocida, ¿no? No es la primera vez que la escuchamos, posiblemente. Dice que el hijo le pide al padre su herencia, su parte. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba esa parte? ¿Qué significa la herencia? ¿En qué momento se da la herencia? Cuando muere. ¿Y qué significaba que un hijo le diga al padre, papi, yo quiero mi herencia? ¿Qué significa? ¿Qué le estaba diciendo el hijo al padre? Quiero que te mueras. Capaz no con esas palabras, pero de alguna manera lo que él está diciendo, papi, ¿sabes qué? Mucho no me interesa estar con vos. Solamente quiero que vos me des lo que me corresponde a mí y yo voy a administrarlo de la manera que yo quiera. Y es interesante que el versículo 13 dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue. ¿Qué significa juntarlo todo? En esa época, generalmente, ¿qué tenía el padre? No era una época donde se juntaba mucho dinero, sino lo que valía eran tierras, animales, ganado, plantación, ¿no? Entonces, cuando la Biblia dice juntándolo todo, no quiere decir que armó las cositas, se llevó la bolsita de dinero que el padre le había dado, sino que se tomó el tiempo no solamente de decirle, papi, ¿sabes qué? No me interesa mucho estar con vos, sino que también voy a vender todo eso por lo cual vos estuviste trabajando toda tu vida y voy a agarrar y me voy a ir. Entonces el hijo vende por lo que había trabajado el padre. Le dice, no me importás mucho. Y se fue. Sigue contando la historia de Madeline, de que Joey ya no sabía qué más hacer para poder estar con la hija. Y buscaba maneras, la quería sacar a comer, hacer alguna actividad afuera. Y Madeline no. Hasta incluso una vez Joey se tomó el trabajo, mientras Madeline estaba en la escuela, de ir a medir uno de sus vestidos para ver cuál era el tamaño. Ustedes se lo imaginan, ¿no? Yo, un carnicero, una persona que la vida capaz lo hizo un poco más duro. Porque la vida a veces pega y son situaciones que a veces nos hacen un poquito duros. Y yo voy yendo a un lugar de ropa de mujeres, viendo capaz un vestido que le pueda quedar bien a la hija. ¿Por qué quería tomar esa conexión con Madeline? Va con un vestido rojo, se lo lleva, se lo deja colgado en el picaporte de la puerta para que cuando Madeline llegue del colegio, ella pueda ver que estaba intentando. Llega Madeline y lo único que hace es abrir la puerta, cerrarla y dejar el vestido ahí. Pasan los días, no entra a la habitación. Se pone de novia Madeline con un chico
poco enojado también, llegando la época de Navidad, un momento tan especial para él y la familia. Le dice: Madeline, él no va a pasar Navidad con nosotros y vos tampoco vas a pasar. Y ahí comienza una pelea cada vez más grande. Y queda esa pelea y Joey dice: ¿qué puedo hacer? Las cosas no están yendo bien, estoy solo, no sé qué hacer. Un día decide llegar más temprano del trabajo para sorprender a Madeline y buscar algo para hacer juntos. Y Madeline no llegó. Joey, desesperado, llama a la policía, empieza a preguntar, la policía empieza a investigar y se encuentra en la terminal de colectivos que había dos boletos, dos pasajes, uno al nombre de ella y otro al nombre del chico, al novio, para otra ciudad. Y claro, Madeline, como ella sabía todo, como cualquier adolescente, ya tenía la vida planeada. Ella sabía qué es lo que iba a hacer. Si iban a ir a otra ciudad, su novio iba a trabajar de mecánico y ella iba a conseguir algún trabajo, pero cayendo un poco en la realidad. Él nunca había tocado un auto, nunca había tocado nada que tenía que ver con mecánica y ella tampoco había trabajado. Pero él tenía un primo en esa ciudad que lo iba a dejar vivir con él. Y ellos iban a tener su futuro perfecto. Pasó el tiempo y no conseguían trabajo, no conseguían dinero, no sabían qué hacer. Hasta que un día llegan a la casa y el primo del novio de Madeline le dice: chicos, saben que ustedes ya no pueden vivir más acá. Así que empezaron a juntar sus cositas, sus valijas, y cuando bajan del departamento del primo, el novio de Madeline le dice: ¿sabes qué, Madeline? Ya nuestra relación se terminó. Y yo voy a seguir mi camino, y tú seguí tu camino. Y ahora se encontraba Madeline sin dinero, sin trabajo, sin familia, lejos de casa y sola. Y con un orgullo muy alto como para volver a casa. Sigue diciendo el texto, el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre en las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Yo pensaba cuando leía esta historia, y una historia crecí escuchando esta historia, y es una historia mi favorita. Y yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué tiene que haber pasado en la mente de un chico, de una persona, para llegar a tomar la decisión de irse, de separarse de un padre que le daba todo, que hacía todo para que esté bien, que le daba comida, que tenía tierra? Dice la Biblia que tenía criados, evidentemente no le faltaba, tenía gente trabajando para él. ¿Qué tiene que pasar para que un chico, una persona, tome una decisión? Y esto no es algo que pasa en el día a día. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo se aplica esta historia, esta parte en mi vida personal? Uno mira la historia y a veces las historias de la Biblia uno los ve tan lejanos. Uno dice: el pueblo de Israel, ¿cómo pudo separarse de Dios? ¿Cómo pudo hacer un ídolo? Si Dios había abierto el mar rojo hace poquito tiempo, tal milagro. Y uno la ve muy lejos. Y yo pensaba: ¿cómo se ve esto en mi vida? ¿Soy capaz yo de tomar una decisión así con Dios? Y a simple vista yo digo: no, es imposible. A ver, estoy estudiando teología, yo voy a la iglesia, no, yo me eduqué cristianamente,
leo la meditación cada tanto, es imposible yo tome una decisión así. Pero hay una cadena de hechos, de actos, que se va dando muchas veces. Y es cuando empezamos a dejar de hacer las cosas chiquitas que deberíamos hacer, es cuando dejamos de orar, es cuando dejamos de conectarnos con Dios, es cuando dejamos de terminar el día con Dios. Porque sí, obviamente, a veces terminamos cansados del día, tuvimos que trabajar, tuvimos actividades, y lo único que queremos hacer es acostarnos, relajarnos, mirar algo, escuchar algo, no hacer nada. Y nos olvidamos que son esas cosas chiquitas las que empiezan a mover esa rueda. Y si bien muchas veces podemos decir, no, es imposible que yo llegue a tomar una decisión así en mi vida, de decirle a Dios, ¿sabes qué? Dios, no me importa lo que vos hiciste por mí, lo que estás haciendo y todo lo que vos haces por mí. ¿Sabes qué? Dios, no me importa. Suena lejano, suena difícil muchas veces, pero está mucho más cercano, y el diablo es diablo, y él sabe cómo usar las cosas en nuestras vidas. Con cositas chiquitas, empezar a separarnos las cosas cotidianas. Y es interesante, y es algo que me encanta. Dios te ama tanto que nunca te va a obligar a tomar una decisión. Él va a hacer de todo para llamar tu atención, Él va a hacer lo que sea necesario, Él te va a hablar en el idioma que vos entiendas, de la forma que vos sepas, con tu sinceridad. Dios te va a hablar, Dios va a buscar. Dios nunca deja a nadie solo. Y Dios va a buscar la manera de poder llamar tu atención, de que vos lo puedas ver, de que vos lo puedas escuchar, de que vos puedas reconocer de que estás yendo en el camino errado, de que te estás equivocando, de que hay cosas en tu vida que no te están haciendo bien, que te están atando y que están logrando lo que Satanás quiere. Y así todo, Dios te ama tanto y nunca va a forzar tu decisión. Pero sí va a hacer todo para llamarte, para que vos lo veas. Pues Dios es un Dios visible, Dios es un Dios que quiere estar con vos. Dice la historia también que él se fue a cuidar cerdos. Y leyendo un poquito, conociendo un poco la cultura judía del momento, si había un animal impuro, era el cerdo. Si había un animal impuro, era el cerdo. Para la cultura judía era uno de los animales que Dios explícitamente le había dicho al pueblo judío de no acercarse, de no tenerlo. Y dice que este muchacho, ¿qué estaba haciendo? Cuidando cerdos. Y anhelaba alimentarse con la comida que comían los cerdos. Era lo bajo de lo bajo. Es interesante, a mí me encanta la Biblia, porque está llena de detalles, está llena de cosas chiquititas que si uno a veces no toma el tiempo de leerla, de pasar un poquito más de tiempo y profundizar, uno a veces lo pasa por alto. Y dice que él cuidaba cerdos. Y decíamos que los judíos veían el animal, el cerdo, como un animal inmundo, impuro. Entonces quiere decir que él se fue a un lugar lo suficientemente lejos y él estaba trabajando en un lugar donde probablemente, seguramente, el dueño de este campo no era judío. Porque si estaba cuidando cerdos, evidentemente no veía el animal como un animal inmundo, ¿se entiende? Entonces, él no solamente se fue de su casa diciéndole a su papá que no le importaba mucho su presencia, que no valoraba mucho lo que el padre había hecho por él. No solamente vendió todo lo que el padre le había dado y todo por lo cual el padre había trabajado, sino que también se fue a un lugar donde sus bases, sus creencias, con lo que él había sido educado ya no existían. Y eso para el judío era muy terrible. Lejos. Se había ido lejos.
Madeline empezaba a caminar por las calles de la ciudad sin saber qué hacer, sin saber dónde ir, hasta que escuchó que había un centro, un lugar, como un galpón grande, donde uno se hacía fila durante la tarde y estaba dentro del número de personas que podían entrar ahí. Podía tener un techo, un lugar donde dormir una noche, podía tener comida. Y claro, yo no tenía dinero, tenía apenas un poquito de plata para comer, que no le iba a alcanzar mucho tiempo, le iba a alcanzar un par de días. Pero bueno, un lugarcito ahí para dormir. Dormí ahí durante la noche y durante el día salía, porque no le permitían quedarse ahí, salía a buscar un lugar donde poder conseguir trabajo, capaz alguna oportunidad, y salía y caminaba por las calles y no encontraba. Una noche, cuando ella llega de vuelta a este lugar donde estaba durmiendo, ve a la chica que estaba al lado, que estaba contando billetes, monedas, y le pregunta: ¿de dónde conseguiste tanta plata? Intentando conseguir un trabajo. Y la chica le responde: hay un lugar donde uno baila y te pagan, y te dan propinas. Bailar, danzar. Y si había algo que Madeline sabía hacer, era algo que le había enseñado el papá, era danzar. Pero en este caso ya no iba a danzar con el papá, pero sí con personas de la misma edad que el papá, para ellos. Y solamente el pensamiento, la idea a Madeline le chocó y dijo: no, yo no puedo hacer eso. Pasó el tiempo y ella un día, caminando por la calle, ve un local que vendía ropas, y ve un vestido parecido, muy parecido, el mismo color al que el padre le había regalado. Y ella va y se acerca, ¿no? Y ustedes saben cómo está el vidrio, y a veces se ve un poquito el reflejo. Y ella se trata de acomodar para ver cómo le quedaría el vestido tan parecido como el que el papá le había regalado, que ella ni siquiera se lo había llegado a probar, así de orgullosa. Y mientras veía en el reflejo cómo le hubiese quedado el vestido, le empezaban a caer las lágrimas de pensar que había un hogar, una casa, con un papá que la amaba. Pero se secó las lágrimas y con ese orgullo que solamente viene del pecado, ella dijo: no, yo estoy acá, yo tengo que seguir mi vida, no puedo volver a casa. La amiga le había dado, la chica que había dormido al lado de ella, le había dado una tarjeta en este lugar. Ella fue, pidió trabajo, le dieron trabajo, pero tenía un sueldito, haciendo algo que solamente de pensarlo se le sacaba a ella misma el estómago. Y así empezaron a pasar los días, las semanas, y ella ya tenía plata como para alquilar su propio departamento, compartido con alguna de las chicas con las que trabajaba. Y empezaban a llegar cartas al trabajo que las traía el primo del exnovio de Madeline. Y siempre era la misma carta, todas las semanas llegaba una carta igual, un sobre blanco con el nombre de Madeline y el mismo sticker, el mismo sello postal, el mismo lugar. Y ella sabía de dónde venía, ella sabía que venían del papá. Pero era tanto el dolor, el orgullo, la separación, el sentimiento de que ya no era digna, que no podía abrir, no podía. Y pasaban las semanas y se iban acumulando, y ella no tiraba las cartas, las guardaba, pero no las podía abrir, porque si las abría sabía que le iban a confrontar con la realidad. Y ella no quería ni pensar en lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba haciendo, cómo, dónde estaba. Un día, en uno de esos recreos que ella tenía del trabajo, todavía en el local, ella va a un salón donde estaban también las otras chicas que trabajaban. Y cuando llega, ve en el lugar donde ella se sentaba que había una carta blanca, nombre de Madeline, la misma letra de siempre, y ella conocía esa letra.
Pero esta vez había una diferencia en ese sobre. No estaba la estampa, no estaba el sello, no había un sello de envío. Y ella se empezó a quedar sorprendida y decía, no puede ser, él estuvo acá. Eso significa que él estuvo acá, quiere decir que papá estuvo acá. Y empezó a preguntar a ver quién había traído esto, hasta que una de las personas que trabajaba le dice, sí, vino un hombre grande, alto, una voz gruesa, y dijo que te entreguemos esto que vos ibas a entender. Y Madeline se empezó a emocionar, empezó a llorar, y no sabía qué hacer, porque sabía que el papá había estado ahí, y ella empezaba a decir, él sabe dónde estoy, él sabe qué es lo que estoy haciendo, él sabe cómo estoy viviendo, él sabe cuál es mi situación, él sabe dónde vivo, qué es lo que hago. Y empezó a correr, se fue al departamento donde ella vivía, y ya no podía aguantar no leer esas cartas. Y una por una empezó a abrirlas, una por una empezó a sacar las cartas y empezó a leerlas, y todas tenían el mismo mensaje. Madeline, hijita, yo sé dónde estás, yo sé lo que estás haciendo. Pero nada de eso cambia, mi amor, por vos. Madeline, desesperada, empezó a juntar unas cositas en la mochila. Quería ver si podía llegar antes de esa noche, que era el 24 de diciembre. Fue a la terminal, agarró el primer colectivo que encontró, y en el camino ella estaba orando y llorando y pidiendo que por favor llegase a tiempo, y sosteniendo una carta en la mano, leyéndola una y otra vez. Ella llega, golpea la puerta, golpea de vuelta porque no aguantaba la emoción, estaba ahí, estaba en casa. Y no paraba de golpear hasta que abren la puerta y la atiende uno de los tíos, hermano de Joey, del papá. Y ella tratando de decir algo, y el tío sorprendido ni siquiera la recibe, no le da un abrazo, no la saluda, sale corriendo para dentro de la casa. Y ella escucha desde afuera que llamaban al papá. Joey, te buscan. Joey sale y ve en la oscuridad de la noche a su hija, una mochilita en un lado y una carta en la otra mano. Y Madeline le dice al padre, papi, si la oferta, si la invitación sigue. Mi respuesta es sí. Y allá, en ese departamento, en ese lugar, en el piso, quedaron todas las cartas, que al final de cada una de las cartas estaba una invitación. Madre, hijita, volverías a danzar con papi. ¿Saben qué? Yo soy nuevo acá y no conozco mucho de la vida de ustedes. Conozco mi vida y a veces eso ya es suficiente con los problemas de cada uno. Pero ¿saben qué? Sí sé una cosa. Y sé que soy joven, sé que capaz no tengo tanta experiencia, pero sé que el pecado, sé que Satanás no le gusta de que vos y yo busquemos a Cristo. Y no importa la edad que uno tenga, no importa dónde esté uno viviendo, las cosas que uno esté diciendo, no importa si vos estás viniendo a la iglesia, si sos adventista de cuna, si sos cristiano desde chiquito. Satanás no quiere que te acerques a Dios, porque Él sabe lo que significa. Él sabe lo que significa de que vos te acerques a Dios y de lo que Dios puede hacer en tu vida.
Y Satanás no va a descansar. No va a descansar. Él sabe que él perdió. Mucha duda ya no le queda. Pero él quiere llevarse con él a la mayor cantidad de personas que pueda. Porque él no aguanta, no soporta el amor de Dios. Así que yo sé que hay cosas en la vida de todos nosotros que luchamos y que son difíciles a veces. Pero también sé de que Dios está esperando. Y uno se puede llegar a preguntar, no habré ido muy lejos. No soy digno, vengo a la iglesia todos los sábados, hago mi culto, pero tengo eso que el Señor conoce. No soy digno. Volviendo el Hijo, le dice al Padre, he pecado, Padre, contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Y esta es una escena que me encanta. Me encanta. Me encanta. Porque hay otra escena también donde alguien ve a alguien indigno, donde podemos ver a alguien indigno. Y está en el libro de Lucas, capítulo 23, un par de páginas más, versículo 39. Ahí podemos ver a alguien indigno, alguien que había hecho todo mal en su vida. Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben qué? Ninguno de nosotros es digno. Yo no soy digno siquiera de tener este micrófono y estar hablándoles, de ocupar su tiempo. Ninguno es digno. Nadie. Y el primer paso es reconocerlo. Porque si hay algo que nos hace dignos, es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Y saben que este es un mensaje de liberación, de amor, de paz. Lo que Jesús hizo en la cruz, lo que eso significa, es la única razón por la cual nosotros podemos estar acá. Es la única razón por la cual nosotros podemos tener tranquilidad, una esperanza, una fe, por lo cual venimos a la iglesia, por lo cual queremos caminar esa vida del cristiano. Por la sangre de Cristo. Es lo único que te puede salvar. Es por la única razón que nosotros podemos volver a casa, es porque Cristo vino acá a la tierra. Y no es coincidencia que él haya sido que haya trabajado con la madera. Porque si hay una obra de arte, es el puente que construyó Jesús del cielo a la tierra, para que nosotros podamos volver a estar conectados con el Padre. Y como decía, yo no conozco sus vidas, conozco la mía, conozco mis problemas, pero sé de que Satanás está intentando de que nos alejemos. Pero también sé que Dios tomó la iniciativa para que volvamos. Y te va a hacer todas las señales que sean necesarias para que vos lo veas. Y Él se va a hacer visible para que vos veas que Él te está llamando. Y que Él quiere que vos tengas paz, que tengas liberación, que tengas sanidad en tu vida. Y yo te quiero invitar, quiero hacer una doble invitación a que nos podamos consagrar a Dios. Yo personalmente, y es algo típico que siempre se suele decir, las predicaciones son
son los mensajes que Dios le dio a esa persona. Y yo cada vez que leo esta historia veo mi vida acá. Y sé que Dios me está hablando, sé lo que Dios me está queriendo decir. Y yo personalmente quiero tomar una reconsideración con Dios. Quiero decirle, Señor, ¿sabes qué? Sí estoy luchando con cosas. Y hay cosas que me alejan, y hay cosas que me separan, y hay cosas que me están llevando por ese camino. Y yo lucho, y me cuesta, y no es fácil, Señor. Porque a veces termino cansado, porque a veces hay otras cosas que parecen ser un poquito más interesantes. Así que sí, Señor, yo me quiero reconsagrar, te quiero volver a pedir fuerzas, te quiero volver a pedir que me ayudes. Pero también es una invitación, porque hay muchas personas que están lejos de casa. Y peor es que hay muchas personas que ni siquiera saben. Y yo te quiero invitar a que mires un poquito en tu vida y veas, a ver, Señor, ¿qué te tengo que decir? ¿Cuáles son las cosas? Y que si te animas también, le pidas a Dios a que te ayude a ver esas personas que están lejos de casa, sabiendo o no sabiendo, que necesitan volver a casa, necesitan abrazarse con ese padre, que cuando lo ve al hijo, que el hijo indigno le dice, papi, yo no soy digno, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Si aunque sea puedo vivir como uno de los empleados que viven acá. Y el padre lo abraza y pide un anillo. El anillo en ese tiempo simbolizaba poder, porque era la autoridad con lo que vos sellabas las cosas. Le da un manto, lo cubre, le da sandalias, lo viste, lo trata de vuelta como un hijo. Ese es el papá que lo está buscando. Yo te quiero invitar a que si realmente querés hacer ese compromiso, te pongas de pie. Pongas de pie si querés decirle, Señor, ¿sabes qué? Sí. Hay cosas en mi vida que tengo que trabajar. Y te quiero volver a pedir ayuda. Y hay personas que también lo están necesitando. Y quiero poder ser partícipe de buscar a esas personas. Dios nos ama tanto. Dios te ama tanto. Y tiene un amor tan perfecto que no hay nada que vos hayas hecho, que vayas a hacer para que Dios te ame menos. Y no hay nada que vos puedas hacer para que Dios te ame menos. Un amor perfecto. Querido Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas. Gracias porque a pesar de que nosotros nos apartamos, tú tomas la iniciativa, Señor, de llamarnos, de hacernos ver que necesitamos volver a casa. Perdón porque tantas veces, Señor, consciente o inconscientemente te hemos dicho, Señor, ¿sabes qué? No me interesa lo que tú hiciste. Capaz no es palabra, pero no necesariamente. A veces vivimos acorde a lo que decimos creer, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Y te pido que nos tengas paciencia. Sé paciente con nosotros, Señor. Guíanos paso a paso, abrazanos, Señor. Te queremos pedir que abras nuestros ojos, nuestros oídos, para poder ver los llamados de atención que tú nos haces. Abrir nuestros ojos, Señor, para que podamos ver cómo constantemente, día a día, tú nos llamas para que vayamos a ti. Porque sabemos, Señor, que no hay lugar más lindo que tomado de tu mano. Y Señor, también sabemos que hay muchas personas que están lejos de casa y que capaz no saben que están lejos de casa, pero tienen algo adentro, Señor, que no los deja estar llenos. Te quiero pedir, Señor, que nos ayudes también a abrir nuestros ojos para verlos, pero no que solamente los veamos, Señor, sino que podamos ayudarlos y podamos mostrarle a través de nosotros el camino a ti, a tus pies, Señor. Gracias por este sábado.
podamos caminarlo contigo. Que esto recién sea el comienzo de un día donde podamos aprender maravillas de ti, Señor. Bendice esta iglesia, bendice a cada una de estas personas, Señor. En tu nombre oramos. Amén.